Imagínense vivir en un mundo lleno de dinosaurios y criaturas prehistóricas, pero los jugadores son los supervivientes. Deben explorar, cazar y domesticar esas criaturas mientras descubren pues notas y más cosas. Estoy hablando acá de Ark Survival Evolved, que salió para PC el 2 de junio del 2015. ¿Qué pasa? Que luego, mucho tiempo después, en el año 2017, exactamente el 29 de agosto, se lanzó para las demás plataformas, Xbox, Play y Nintendo Switch. ¿Qué pasa? Que los jugadores de ese Ark tienen unas opiniones bastante mixtas. Muchos destacan su jugabilidad extensa y la temática de los dinosaurios. Sin embargo, critican la interfaz poco intuitiva y los problemas de rendimiento, especialmente en las consolas. Este juego fue muy querido por la comunidad en su tiempo. Entonces, al ver lo exitoso que era la versión de Ark para todas las plataformas, hasta para PC, lo que hizo Wilcar, que es la empresa desarrolladora, en colaboración con Wardroom Studios, hizo una adaptación de este juego lanzada en el 14 de junio del 2018. La lanzaron tanto para Android como para iOS. Esa versión para móviles era gratuita. Lo que hacían era, para ganar dinero, lo que hacían era hacer microtransacciones con el ámbar. Lo que fue Ark Mobile fue muy querido por la comunidad en el 2018, pero durante las actualizaciones, porque primero en las primeras versiones se lanzó en inglés, no estaba la traducción todavía. Cuando se fue actualizando fue mejorando el juego, pero siempre hubo unos problemas muy graves. Hay unas diferencias técnicas que tiene con la versión padre, digámoslo así, con el Ark bueno, que son los controles. Obviamente, al ser táctiles se limitaron muchísimo en los controles. Los gráficos está claro que porque son tan malos. Había que hacerlo para adaptar a móviles con 3 GB de RAM. Y claro, el contenido, había dinosaurios exclusivos, solo había un mapa y demás cosas. Ahora, los jugadores de este juego del Ark Mobile valoraban mucho la portabilidad, que significaba que podían jugar en cualquier parte, y la experiencia de supervivencia en un móvil, aunque critican la optimización y algunos bugs. Así que en este corto video te voy a decir por qué Ark Mobile está decayendo. Bueno, muy buenas muchachos, yo soy Checho Ark y vamos a empezar con este video. No sé si se han preguntado, pero ¿por qué siento que Ark Mobile ya no es lo mismo? Si tú también te has hecho esta pregunta o simplemente estás aquí porque el algoritmo de YouTube ha decidido que necesitas saber esto, gracias al algoritmo, quédate porque te voy a contar la historia de Ark y cómo hemos llegado a este punto donde Ark Mobile parece que está decayendo más rápido que un dinosaurio después de comerse una pila de narcóticos. Todo comenzó en 2015 cuando Ark Survival Evolved salió en Early Access en PC. En ese entonces los jugadores quedaron boquiabiertos con la posibilidad de domesticar dinosaurios y sobrevivir en un entorno brutal, donde lo mismo te perseguía un T-Rex que te morías de hambre porque no encontrabas un simple pedazo de carne. Pero ese era el encanto. Ark no era solo un juego, era una experiencia, un caos prehistórico con bases colosales, tribus traicioneras y bichos que volaban, hasta que de repente se quedaban flotando en el aire porque, bueno, bugs. La cosa es que Ark para PC fue un éxito. A pesar de los problemas técnicos, la comunidad lo adoraba. Era el tipo de juego donde podías pasar horas perfeccionando tu base, solo para que cuando llegara un alfa arrasar todo, aún así volvías para más. Las actualizaciones constantes trajeron nuevos mapas, criaturas y contenido que mantenían el interés fresco. Pero como todo en la vida y después de una fase inicial de romance, empezaron a surgir problemas más serios. Primero, problemas de optimización. Ark era tan exigente con los recursos de tu computadora que parecía que necesitabas un ordenador de la NASA para jugar decentemente. Segundo, bugs persistentes. Los errores se convirtieron en una parte de la experiencia. Tercero, monetización y DLCs. Aunque muchos jugadores entendieron que los DLCs eran importantes para mantener el juego vivo, otros sintieron que lo estaban pidiendo demasiado. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En 2018, Ark Mobile llega a sorprender a todos. La promesa era llevar una experiencia épica de Ark en PC con todos sus caos y dinosaurios a la palma de tu mano. Y vaya que fue impresionante, pude construir bases, cazar dinos y morir muchas veces por culpa de muchos raptors. Bueno, pero a diferencia de su primo de PC, Ark Mobile no tardó tanto en mostrar sus debilidades. Aquí es donde las cosas empiezan a torcer. Por ejemplo, tenía muchas limitaciones técnicas,
las versiones móviles siempre están más limitadas en términos de gráficos, rendimiento y tamaño del mundo. Tenía solo uno de los tantos mapas que tiene su primo. Pero en Ark Mobile esto era evidente. Comparado con la versión de PC, el mundo parecía más pequeño, más vacío y los dinosaurios más pixeleados, que los recuerdo como si fueran de la PlayStation 1. Las microtransacciones. Esto sí que dio de qué hablar. Mientras que en el Ark de PC pagabas por el juego y los DLCs, en móvil empezaron a aparecer las microtransacciones que afectaban la experiencia de juego. Pagabas por cosas como el Primal Pass, que aunque traía muchas ventajas, entre comillas, hizo que muchos jugadores sintieran que el juego se estaba inclinando demasiado por el modelo Pay to Win. Y por último, las actualizaciones limitadas. Mientras que en la versión de PC seguía creciendo con nuevos contenidos, Ark Mobile se quedó más estancado. Claro, teníamos eventos, algunos parches, pero faltaba esa constante innovación que hacía que los jugadores regresaran una y otra vez. Entonces, llegamos a lo que muchos ya han notado. Ark Mobile está decayendo, los servidores están más vacíos, el contenido es repetitivo y las actualizaciones son escasas. De hecho, ya no están en la Play Store. ¿Pero por qué? A ver. Constancia feroz. No es solo que Ark Mobile tenga problemas, sino que también se enfrenta a una competencia brutal. Otros juegos de supervivencia, crafteo, como Minecraft, han evolucionado y mejorado constantemente con sus versiones móviles. Ark, por otro lado, parece haberse quedado en pausa. Otra cosa es la falta de soporte activo. A diferencia de la versión de PC, donde los desarrolladores siguen lanzando expansiones y contenido adicional, el Ark Mobile no ha tenido ese mismo nivel de atención. Las actualizaciones menores y la falta de nuevo contenido interesante han dejado a la comunidad sintiéndose abandonada. También los problemas técnicos, los problemas de rendimiento, crasheos, bugs, no desaparecieron con el tiempo. De hecho, muchos jugadores siguen experimentando cuelgues, problemas de conexión y errores que afectan la experiencia de juego. Y no podemos olvidar que la saga en general está teniendo también sus altibajos, con la llegada de Ark Ascended y las promesas de mejoras gráficas y de jugabilidad. Muchos fans se sienten divididos. Aunque había emoción, también había una sensación de que las prioridades de los desarrolladores no estaban en los de móvil. Bueno, todo va mal, pero no todo está perdido, porque hay varias cosas que pueden hacerse para evitar que Ark Mobile, bueno, quizás incluso la saga en general, pues se salve, ¿no? Bueno, si vamos con el tema de Ark Mobile, va a salir una nueva actualización que nos prometieron desde hace 2 años, pero al final parece que sí va a salir. Esa puede ser la gran solución, pero no. O sea, para la saga en general no lo va a hacer. Para solucionar problemas en la saga en general sería mejorar el rendimiento, obviamente, revisar el sistema de las microtransacciones para hacerlo más gratuito, contenido fresco y constante, escuchar a la comunidad. Así que para salvar a la saga en general, ojalá el nuevo Ark Mobile no se vuelva como los demás juegos de Ark, que traen tanto contenido que la gente al final se aburre. Y sí, amigos, como es Ark Mobile, en un momento prometía ser la experiencia definitiva de supervivencia en el móvil, ha comenzado a decaer. Pero la esperanza no está perdida. Si los desarrolladores deciden dar un paso al frente y revitalizar el juego, Ark Mobile podría tener una segunda vida. Así que bueno, para finalizar, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que debería hacer Ark para mejorar? Déjame tus ideas y comentarios si te gustó el video. Ya saben, denle like, suscríbanse y nos vemos para la próxima. No se olviden, yo soy Checho Ark y muchas gracias por ver hasta el final, se acabó.